Buenos días, queridos alumnos. Les habla la profesora Edita Rocío Banda del curso de literatura de nuestra prestigiosa institución César Vallejo. El tema que voy a tratar el día de hoy se llama Teoría Literaria 2, Figuras Literarias, dirigido a los alumnos del quinto año de secundaria. A continuación les presentaré un video de introducción. Hola amigos de YouTube, hoy veremos las figuras literarias, su clasificación, definiciones y ejemplos. Si deseas ver directamente una figura en particular, puedes ver el índice en la descripción del video. Las figuras literarias son recursos lingüísticos o de la palabra que los escritores utilizan para embellecer su obra y así brindar mayor expresividad al texto. Se clasifican en dos grupos, las de forma o dicción y las de significado o pensamiento. En las de dicción variamos la forma externa del lenguaje, es decir, la manera en que están distribuidas las palabras. En las figuras de pensamiento se modifica el significado de las palabras, ya que éstas designarán otra realidad. Existen más de 50 figuras literarias, hoy solo veremos las más importantes. Empecemos con este verso de Becker y veamos lo que sucede. El texto original no tenía un orden lógico como en la oración de abajo. Este cambio de orden se llama hipérbaton. En este caso vemos cómo dos versos se contraponen con este juego de palabras entre camino y paz. Este contraste en base a dos palabras se llama retruécano. La aliteración es la repetición de un sonido varias veces. Por ejemplo, tenemos estos versos donde se repite la S, en este caso para imitar el zumbido de una abeja. Llamamos anáfora a la repetición de una o más palabras al principio de una frase o verso. En estos versos podemos notar la repetición de la palabra mientras. En este otro caso observamos dos anáforas, una de la palabra temprano y otra de las palabras no perdono a. Cuando encontremos un enlace que se repite varias veces en nuestros versos, estamos frente a un polisíndeton. En estos versos, Juan Ramón Jiménez hace uso de un polisíndeton con la conjunción y. El asíndeton es lo contrario al polisíndeton. En esta figura suprimimos los enlaces y en vez de estos utilizamos las comas. Pasemos a las figuras de significado. La hipérbole es la exageración de un hecho. En este verso de García Lorca se exagera el dolor. En el símil comparamos dos términos, utilizando las palabras como o parece. La personificación es simplemente tomar a los objetos como si se tratara de personas. En estos ejemplos nombramos a la luna como si se tratara de una persona triste, o los vientos con un carácter enfurecido. La oposición de dos ideas es llamada contraste o antítesis.
Neruda opone en estos versos al amor y el olvido. En la metonimia reemplazamos una palabra por otra que tenga una relación de causa-efecto o parte-todo. En este ejemplo hemos reemplazado a una persona por el instrumento que lo caracteriza. En este otro ejemplo se ha reemplazado una obra por el nombre del autor. El epíteto es complementar un sustantivo con un adjetivo que usualmente es sobreentendido, como cuando decimos noche oscura, nieve blanca o cielo azul. También encontramos epítetos para caracterizar algo, como en el caso de la Ilíada, al nombrar a Aquiles como el de los pies ligeros. La metáfora es cuando una palabra se expresa por medio de otra con la que guarda cierta relación de semejanza. Tenemos dos formas de cómo se presentan las metáforas, mediante el reemplazo y mediante la comparación de palabras unidas por el verbo ser. En este primer ejemplo, reemplazamos la palabra dientes por perlas, ya que guardan cierta semejanza. En este otro caso, utilizamos el verbo ser para mostrar la semejanza de la vida con los ríos. Veamos estos dos otros ejemplos. En el verso de Apolinaire se reemplaza multitud por rebaños, y en el verso de Antonio Machado se utiliza el verbo ser por la semejanza entre el sol y un globo de fuego, que es una ficción. He ahí la riqueza de la metáfora. Una pregunta recurrente nace a raíz de las similitudes entre metáfora, símil y metonimia. La metáfora resalta relaciones de semejanza, reemplazando o utilizando el verbo ser. El símil también resalta semejanzas, pero utilizando la palabra como o parece. Y la metonimia sustituye, al igual que la metáfora, a una palabra, pero en este caso no por su relación de semejanza, sino atendiendo a otras relaciones como en este verso, donde se utiliza la relación parte-todo cuando reemplazamos con la palabra ojos, que es una parte, a toda una persona. Gracias por ver este. Bueno, a continuación seguimos con la explicación de la clase del día de hoy. El tema del día de hoy es figuras literarias. ¿Qué serán las figuras literarias? Las figuras literarias son recursos retóricos o estilísticos que permiten embellecer el lenguaje o darle complejidad a la expresión. Es decir, las figuras literarias nos permiten que las palabras sirvan para algo más que comunicar, para transmitir sensaciones, emociones o para simplemente provocar una reacción en el lector. Acá hemos clasificado las principales figuras literarias. Entre ellas tenemos la metáfora, el símil, anáfora, epíteto, hipérbaton, hipérbole, antítesis, sinestesia. Vamos a hablar de cada una de ellas. Entre las figuras literarias tenemos para empezar a la metáfora. Dícese que la metáfora es la sustitución de un término por otro cuyos significados son parecidos. En la metáfora, si bien es cierto, se utiliza el reemplazo y la comparación. El reemplazo utilizando el verbo ser y la comparación sin la palabra como. Por ejemplo, tus dientes son perlas. Está comparando los dientes con las perlas, ¿no? Con el verbo ser. Ahora, labios de fresa. Está también, ¿no? Dándole una característica a los labios, ¿no? Son de fresa.
Y así, ¿no? Prosigamos. Otro ejemplo de la metáfora, la serpiente de plata, que bajaba entre los cerros, me despertaba cada mañana con su dulce melodía. La serpiente de plata, ¿no? Que viene a ser el río, ¿no? Ahí hay una comparación sin utilizar la palabra como. Y así, otros ejemplos. Por ejemplo, acá, peinaste tus oros finos. Oros está reemplazando al cabello, ¿no? Se está refiriendo al cabello, ¿no? Prosigamos. Símil, comparación que se expresa con la palabra como o un equivalente entre dos elementos. En esta figura literaria se presenta la comparación explícita con la palabra como. ¿Podemos visualizarlo acá? Aquí vemos comparación o símil. Dice relación entre dos clases de ideas u objetos, la cual se establece mediante una conjunción comparativa, ¿no? Es otro concepto más adicional. Por ejemplo, dice acá, tu cabello sombrío, como, la palabra como se utiliza acá en esta figura literaria y en la metáfora no se utiliza la palabra como. Esa es la diferencia entre la metáfora y el símil, ¿no? Símil. Acá sí se utiliza, aquí se utiliza, ¿no? El como, la palabra como, tu cabello sombrío como una larga y negra carcajada. Acá podemos observar, se adelantó un momento, acá podemos observar la estructura de la comparación del símil. Dice, siempre posee tres elementos. Elemento real, por ejemplo, tu cabellera es como un manojo de espigas de trigo, ¿no? El elemento real, tu cabellera. El conector comparativo es como, ¿no? La palabra como. Elemento imaginado, un manojo de espigas de trigo. Y así, ¿no? Una serie de ejemplos donde podemos ver que la comparación se realiza, ¿no? Mediante la palabra como. Por ejemplo, acá, tus cabellos son como oro fino, igual, mi perro es como un feroz león, ¿no? Y así. La figura literaria anáfora es la repetición de una o más palabras al principio de cada verso de una estrofa, ¿no? De una o más palabras. En este caso vemos dos ejemplos, ¿no? De la anáfora. En el primer ejemplo vemos varias palabras que se repiten en el inicio del verso. Dice, la niña no ríe, la niña no llora. Se está repitiendo la niña no. En el siguiente, en los siguientes versos también se presenta la repetición de una palabra, ¿no? Que es mientras, ¿no? Mientras las ondas de la luz al beso palpitan encendidas, mientras el sol, las desgarradas nubes de fuego y oro vista, y así, ¿no? Se repite. Epíteto. ¿Qué diremos acerca del epíteto? ¿No? El epíteto, ¿no? Dice acá, adjetivo cuyo fin principal no es especificar, sino caracterizar, ¿no? Decimos que el epíteto puede ser un adjetivo calificativo o sobrenombre cuya cualidad es única y duradera. Por ejemplo, cuando yo digo mar ancho, ¿no? Estoy agregándole al sustantivo mar un adjetivo, ancho. Por ejemplo, acá que visualizamos, hay cal y blanca, carbón negro, ¿no? Le estoy agregando un adjetivo, ¿no? Calificativo, por ejemplo, el carbón es negro, ¿no? Igual acá, ¿no? Y proseguimos. A ver, dice,
El epíteto consiste en agregar un adjetivo calificativo, nuevamente otro concepto, consiste en agregar un adjetivo calificativo o a un sustantivo. La función del adjetivo es meramente estilística, pues no agrega nueva información, sino que intensifica algo, ya que está dicho en el sustantivo. Por ejemplo, de aquella herida fluía la roja sangre que testimoniaba la lucha, ¿no? Al sustantivo sangre, ¿no? Se ha presentado acá un adjetivo, ¿no? Delante de sustantivo sangre, roja sangre. Sí, podemos también mencionar que aquí en el epíteto, ¿no? También se presenta en la mitología griega. Por ejemplo, cuando decimos Aquiles, el de los pies ligeros, ¿no? Ahí también se presenta epíteto. O cuando decimos Héctor, el termolante casco, también, ¿no? Se presentará un epíteto. O también en los sobrenombres, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos Ricardo Palma, el bibliotecario mendigo, ¿no? También es un epíteto, ¿no? Se presenta ahí el epíteto en la literatura, ¿no? También, por ejemplo, cuando decimos Miguel de Cervantes Saavedra, el manco de Lepanto, también vemos, ¿no? Que se presenta este epíteto en la literatura. Inclusive se puede considerar el epíteto en algunas ciudades, por ejemplo, cuando decimos Lima, la ciudad de los reyes, Arequipa, la ciudad blanca, y así, ¿no? Prosigamos. Hiperbatón. Cuando hablamos de hiperbatón, decimos que es la alteración del orden sintáctico, ¿no? Normal de la oración, o sea, ahí se presenta el desorden lógico de las palabras, ¿no? Por ejemplo, acá vemos, ¿no? Algunos ejemplos, vamos a adelantarlo, a ver. Por ejemplo, acá, para no llorar recuerdo lluvia tu mensaje, ¿no? Vemos el desorden de las palabras, ¿no? Deberían ser de otra manera, ¿no? Lluvia, para no llorar, recuerdo tu mensaje, ¿no? O también podría ser lluvia, recuerdo tu mensaje para no llorar. Acá dice, con Minaya llegan a Valencia doña Jimena y sus hijas, ¿no? Debería decir, llegan a Valencia doña Jimena y sus hijas con Minaya, ¿no? También hay un desorden ahí que se presenta. Y así, ¿no? Por ejemplo, dice ninfa de Doris hija, la más bella, ¿no? Debería decir la hija de Doris, ninfa, la más bella, ¿no? Hipérbole. ¿Qué diremos acerca de la hipérbole? La hipérbole es la figura literaria que presenta exageración, que aumenta o disminuye las cualidades y acciones, ¿no? Ejemplo, veamos. Ejemplo de hipérbole. Cada hipérbole muestra un exceso, ¿no? Érase un hombre a una nariz pegada, ¿no? Es una exageración, ¿no? Lo buscó durante 1000 años, también es una exageración. Veamos otros ejemplos. El árbol era más alto que la montaña, también es una exageración, ¿no? Tengo tanta hambre que comería un mamut, también es una exageración, se están exagerando las palabras, ¿no? Se presenta esa figura literaria que es de la exageración y el hipérbole. A continuación presentamos el antítesis, ¿no? Dice acá la yuxtaposición de dos palabras, frases, cláusulas u oraciones de significado opuesto con el fin de enfatizar el contraste de ideas. Ejemplo, pero más claro, dichose, antítesis, decimos, es la figura que consiste en la oposición de términos, ¿no? Es una oposición de términos la antítesis. Se apagaron los faroles y se encendieron los grillos. Esto pertenece a García Lorca, ¿no? Se apagaron y
y luego se encienden. Entonces ahí hay una cierta oposición, ¿no? Por ejemplo, también si diríamos día-noche, también se presenta ahí la antítesis, ¿no? Porque también es una oposición. O si yo digo vida-muerte, también se presenta una oposición. Proseguimos. Acá vemos, ¿no? La antítesis, ¿no? Con otros ejemplos. Y luego llegamos a la sinestesia. ¿Qué decimos acerca de la sinestesia? Dice que es el uso entrecruzado de los sentidos, es decir, asociar impresiones sensoriales propias de un sentido con otras de otro sentido. Diríamos que es una figura muy modernista en el cual puedo decir, ¿no? Por ejemplo, digo, me sabe a traición, ¿no? Esta figura literaria consiste en la atribución de una sensación a un sentido que no le corresponde. Veamos, por ejemplo, acá veamos los sentidos, ¿no? Le atribuyen sensaciones, ¿no? Al sentido que no le corresponden. Por ejemplo, dice, su mirada es dulce, sus ásperas palabras me hirieron, ¿no? Las palabras no pueden herir, ¿no? Sus ásperas palabras. Un suave paisaje de otoño, ¿no? El sonido azul de la trompeta. El sonido no tiene color, pero sin embargo, en la sinestesia se le está, ¿no? Atribuyendo una sensación, ¿no? Al sonido. Prosigamos. Hemos llegado a la parte práctica. Dice acá, vamos a practicar y de ahí vendrá lo que es la tarea. Practicamos, dice, ¿cuál es la figura literaria que destaca en los siguientes versos del poeta Pablo Neruda? Para sobrevivirme te forjé como un arma, como una flecha en mi arco, como una piedra en mi onda. ¿Cuál será la figura literaria que presenta aquí? Como podemos observar, acá hay una comparación, ¿no? ¿Dónde se presenta el cómo? Si fuera una comparación sin la palabra cómo, si fuera una comparación sin la palabra cómo, sería una metáfora. Pero cuando se presenta la palabra como, vendría a ser una figura literaria símil. Entonces la respuesta acá sería la C. Prosigamos. Por ejemplo, aquí dice, en el siguiente ejercicio, 30.000 volúmenes se han impreso de mi historia y lleva camino de imprimirse 30.000 veces de millares si el cielo no lo remedia. ¿Qué figura literaria predomina en el fragmento citado de la novela? El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra. ¿Qué figura literaria predominará acá? No, estamos hablando acá, dice 30.000. Se han impreso de mi historia y lleva camino de imprimirse 30.000 veces de millares si el cielo no lo remedia. ¿Qué figura literaria predomina en este fragmento? Citado de la novela El ingenioso de Hidalgo Don Quijote de la Mancha, pensemos, a ver, de Miguel de Cervantes Saavedra, ¿no? ¿Qué será? Será la exageración, ¿no? Cuando hablamos de exageración, estamos hablando de hipérbole. Esa sería la respuesta. A continuación, les presentaré la práctica domiciliaria, la tareita que van a resolver. Las indicaciones están, ¿no?, ya puestas, donde indican cómo las vamos a resolver y qué es lo que vamos a hacer, ¿correcto? Y ahí son 3 ejercicios que tienen que resolver. Bueno, chicos, muchas gracias por la atención brindada. Un vallejiano, siempre el mejor. Bendiciones. Hasta la próxima clase.